Bienvenidos a este análisis, donde vamos a deconstruir un momento que francamente conmocionó al mundo entero y exploraremos el viaje tan profundamente humano que hay detrás. Hoy vamos a entender la ciencia, el peso del trauma y esa increíble resiliencia de una de las figuras más dominantes en toda la historia del deporte. A ver, arranquemos con ese preciso instante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que nos dejó a todos completamente sin palabras. Estábamos frente al escenario deportivo más grande del planeta, y la atleta más preparada físicamente, sencillamente, se detuvo. Al principio, el misterio era absoluto. ¿Por qué la mejor gimnasta del mundo decide retirarse de repente? Desde un punto de vista puramente deportivo, no tenía ningún sentido. Sección 1. La conmoción de Tokio. El retiro inesperado. Para entender qué pasó realmente ahí, tenemos que dejar de lado la parte física y meternos de lleno en la psicología humana. Esa frase tan vulnerable de «mi mente y mi cuerpo simplemente no están sincronizados» cambió el juego por completo. Lo que muchos criticaron como un fracaso competitivo, de pronto se reveló como una crisis de salud súper urgente. No es que no quisiera ganar, para nada. Fue un colapso neurológico total y repentino. Y bueno, esto ilustra a la perfección una realidad clínica aterradora, los famosos twisties. Imaginen esto como un fenómeno psicológico donde de la nada, toda la memoria muscular de una gimnasta simplemente se esfuma en el aire. El cerebro pierde la brújula, ya no sabe dónde está el cuerpo en el espacio y claro, si no sabes dónde estás, no sabes cómo aterrizar. Cada salto se convierte literalmente en un riesgo de muerte. Sección 2. El trauma y el sistema. El peso del abuso. Pero ojo, la raíz de esta desconexión no era solo el típico estrés de unos Juegos Olímpicos. Hablamos de un trauma gigante, arraigado en el peor caso de abuso en la historia del deporte estadounidense. Es escalofriante pensarlo. Desde 2015 ya había denuncias, y luego, con la pandemia, los Juegos se aplazan a 2021. Eso no significó solo más entrenamiento, significó 365 días extra respirando el mismo ambiente tóxico, reviviendo el trauma a diario. Una carga emocional insoportable que eventualmente estalló en Tokio. ¿Cuánto vale una niña pequeña? Es una pregunta que te rompe el corazón, ¿verdad? Se planteó durante un desgarrador testimonio en el Senado, exigiendo respuestas sobre por qué las instituciones cruzaron los brazos ante los reportes sobre Larry Nassar, quien usó su posición médica como fachada para abusar de cientos de atletas. Y aquí está el meollo de todo este asunto. Hubo fallas masivas. Múltiples instituciones, desde US Gymnastics y el Comité Olímpico hasta el mismísimo FBI con sus retrasos de más de un año, le fallaron a las atletas. Todo el sistema prefirió proteger su propia reputación antes que la seguridad básica de estas jóvenes. Dejaron a las sobrevivientes a la deriva y permitieron que ese daño psicológico siguiera creciendo en las sombras. Sección 3. Ciencia del bloqueo. Mecanismo de defensa. Resulta fascinante ver cómo todo este trauma emocional termina provocando un cortocircuito físico en el cerebro humano. El terapeuta Robert Andrews usa algo llamado el modelo de diátesis-estrés para explicarlo. Pensemos en una balanza. Tenemos el estrés normal de competir, que ya es pesado, pero si le sumamos un trauma profundo no sanado, el sistema colapsa. El cerebro llega a un punto límite y decide apagar las funciones motoras. No es debilidad, es el instinto de supervivencia en su máxima expresión. Tu propio cerebro te frena en seco para protegerte de un peligro inminente. Esto pone las cosas en una perspectiva muy clara. Si alguien se rompe un brazo, el doctor te dice, ok, en 3 a 6 semanas estás listo. Tienes una fecha en el calendario, pero una lesión mental es invisible y no trae un manual de instrucciones. Esa total incertidumbre es justamente lo que hace que rehabilitar la mente sea muchísimo más complejo y desafiante que cualquier terapia física. Sección 4. Terapia y resiliencia. Camino a la sanación. El camino desde ese doloroso momento en Tokio hasta volver a pisar un podio fue brutal, en el buen sentido de la palabra. Requirió un proceso de reconstrucción mental súper intenso e intencional. Hubo que pisar el freno y usar herramientas reales. Terapia sagrada todas las semanas, medicación clínica como Lexapro para manejar la ansiedad, escribir un diario para sacar todas esas emociones guardadas e incluso usar anclajes mentales como visualizar una playa tranquila o vestir de color rojo para sentirse con poder. Así, bloque a bloque, se reconstruyó una confianza que estaba hecha pedazos. Todo este proceso se refleja perfectamente en esa poderosa frase de la poeta Maya Angelou, y aún así me levanto, que la gimnasta lleva tatuada en el brazo. Es la definición del libro de la resiliencia. Tomar la adversidad más oscura, ese momento en el que tocas fondo, y usarlo exactamente como el escalón para crecer y volver con muchísima más fuerza.
Sección 5. Renacimiento en París. Un retorno histórico. Esa resiliencia construida en silencio fue lo que pavimentó el camino para un regreso histórico en París 2024. Imaginemos el pavor de volver a hacer saltos que literalmente desafían a la muerte, como el famoso Yurchenko con doble mortal carpado, sabiendo todo lo que había pasado. Pero el regreso no fue impulsado por el miedo, sino por un empoderamiento total. Volvió para dominar el escenario más grande del mundo, pero esta vez bajo sus propias reglas. Y solo para que nos hagamos una idea del nivel de compromiso, 7 de la mañana. A esa hora fue su cita de terapia el mismísimo día en que ganó el oro individual en París. Es la prueba definitiva de que la salud mental no es algo que arreglas una vez y te olvidas. Es un mantenimiento constante, una rutina innegociable, incluso cuando estás en la cima del mundo. Al final del día, esta es la mayor lección de todas. Para lograr el máximo nivel humano, la mente necesita exactamente el mismo entrenamiento y cuidado que el cuerpo. Punto. Son un equipo, no puedes tener uno al 100% si el otro está descuidado o roto. Al cerrar este recorrido, nos queda una reflexión inmensa. Durante décadas, el mundo del deporte exigió un estoicismo casi robótico. Pero al detenerse, alzar la voz y luego volar más alto que nunca, esta historia lo cambió absolutamente todo. La gran pregunta ahora es, ¿está nuestra cultura moderna realmente lista para tratar la mente de los atletas con el mismo cuidado, respeto y reverencia con la que siempre hemos tratado sus cuerpos?